Para mí es un privilegio, siempre lo digo, y no es porque hay que decir algo. Realmente es un privilegio y más que nada hoy particularmente un gran temor estar delante de ustedes hablando estas cosas. Estoy profundamente alcanzado por lo que voy a decir. No quiero que piense que lo voy a decir desde acá arriba. En realidad nunca digo las cosas desde acá arriba. Pero sobre todo en esta oportunidad, hermanos, estoy muy alcanzado por esa palabra. Solo quería abrir mi corazón. Ahora lo cierro. El título del sermón es el siguiente: vivamos el tiempo que queda haciendo la voluntad de Dios. Si te quedara un día de vida, ¿cómo vivirías el tiempo que te queda? Piénsalo por un momento. Probablemente harías muchas cosas en esas 24 horas. Hablarías con tus seres queridos, los reunirías a todos, les dirías cuánto les amas, le pedirías perdón a algunos seguramente si no te habías reconciliado, cosa que está mal dejar pasar tanto tiempo para eso, ¿cierto? ¿Comerías tu comida favorita? ¿Cierto? Dígalo. ¿Aprovecharías bien el tiempo? ¿Harías todas las cosas que crees necesarias antes que llegue la hora de tu partida? ¿Tratarías de dejar todo en orden? ¿Tratarías de hacer las cosas bien? Ahora, cambio el escenario, pero mantengo la pregunta. Si el creyente fue rescatado de las tinieblas y ahora es un siervo de Cristo, que está viviendo a la espera del encuentro con su Señor, ya sea que su Señor lo venga a encontrar o que la muerte te alcance, mientras llega ese día, esta es la misma pregunta: ¿cómo vivirás el tiempo que te queda? ¿Cómo aprovecharías tu tiempo? ¿Cuál sería tu prioridad? Como veremos hoy con este sencillo ejemplo al comenzar, el creyente, como decía el hermano Nelson al principio, solo ha de procurar vivir de una manera, y es vivir el tiempo que le queda haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir el tiempo que nos queda mientras estamos aún en este mundo, en este cuerpo, en la carne, esperando nuestro encuentro con Él? Vamos al texto. Dice así: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente. Para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mi idea es muy sencilla y está, creo, muy clara en el texto. Y lo que voy a enfatizar es lo siguiente:
Iglesia, ármate con el pensamiento de Cristo y vive el tiempo que te queda en la carne, haciendo la voluntad de Dios y no la de la carne. ¿Cómo vivir, pastor, el tiempo que nos queda en la carne, haciendo o procurando hacer la voluntad de Dios? Lo principal es armándonos de la misma mentalidad que Cristo tuvo. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Es muy necesario recordar que estamos hablando durante todos estos domingos de sufrir por hacer el bien. Hermanos, y esa frase de verdad que ha resonado mucho en mi corazón, y espero que en el tuyo también, porque no estamos hablando de sufrir por pecar. Estamos hablando de sufrir por obedecer al Señor, por hacer su voluntad. Ármense del mismo propósito, mentalidad. Esta palabra significa manera de pensar, actitud, intención. ¿Cuál es el propósito o mentalidad de Cristo? Bueno, su determinación y obediencia al Padre para hacer la voluntad del Padre. Su mentalidad era padecer en la carne por hacer lo bueno. Su mentalidad era sufrir por hacer el bien al punto de morir por nuestros pecados para otorgarnos salvación. ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad? Pedro quiere que le imitemos en mentalidad, en propósito, en el sentir. ¿Cuál es esa mentalidad? Su mentalidad de sufrir por hacer el bien, de eso venimos hablando. Aun cuando esto al creyente le ocasione la muerte. Eso para usted yo sé que no tiene tanto sentido, pero para la gente que Pedro le estaba escribiendo, ay Señor, que tenía sentido. Obedecer a Cristo, a los oyentes de Pedro, era muy probable una sentencia de muerte para sus vidas. Pedro quiere que le imitemos en mentalidad a Cristo, su mentalidad de sufrir por hacer el bien, aun cuando les cueste la muerte. Y en este caso muy particular, en los versos que nosotros estaremos viendo, está enfocado en morir a las pasiones humanas. De esta manera viviremos para su voluntad y no para los deseos humanos. En los versos anteriores, en la predicación de Omar, el sufrimiento, incluso el sufrimiento hasta la muerte, decía él, no es signo de debilidad o derrota. Ahora Pedro insta a los lectores a armarse de la misma determinación y resolución que tuvo Jesús, sufrir por hacer el bien. Y en este caso principalmente enfocado en que tengan la determinación, escúcheme, de abstenerse de los deseos y pasiones humanas. Repito, deben armarse con el mismo pensamiento, o sea, asumir el mismo propósito, tener una misma meta. Nuestra meditación en los sufrimientos de Cristo, juntamente con su triunfo que Él tuvo, sobre todo en la cruz del Calvario, debe conducirnos a tener la misma disposición que tenemos en Él, a obedecer a Dios, aunque esto implique sufrimiento o incluso la muerte. Entonces,
nuestra disposición a la obediencia. Y en el caso de este texto y la intención de Pedro es en esta guerra que debemos tener contra el pecado, las pasiones, abandonarlas. Haciendo esto estaremos listos para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Pero escuche, debes estar dispuesto a sufrir al transitar en este camino. La recompensa de armarse de esta mentalidad y vivir en pos de ella es que estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y para el creyente eso es un tesoro. Escúchame, como creyentes estamos ante dos opciones. Podemos evitar el sufrimiento por hacer el bien, conformándonos al estilo de vida y las expectativas del mundo que nos rodea. ¿Cierto? Hermano. O podemos armarnos con el criterio de Cristo y estar dispuestos a abrazar los sufrimientos como el precio que tendremos que pagar por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestro caso? ¿Cuál es tu caso? Escucha este texto, por favor. Está en 2 de Timoteo 3, 12. Voy a leer desde el 10 en adelante. Pablo a Timoteo, escucha, esto es impresionante. Pero tú has seguido mi enseñanza, le dice Pablo a Timoteo. Mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, amor y perseverancia. Escucha, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Abre exclamación y dice, ¿qué persecuciones sufrí? Y el verso 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿No te impactó de la misma manera que a mí? Parece que no. Todos los que quieren vivir piadosamente siguiendo a Cristo Jesús serán perseguidos. Pedro quiere que sus lectores comprendan que el gran ejemplo que debe marcar y definir sus propias actitudes y aspiraciones en la vida es el de Jesús. Lo que no se limita solamente a hacer buenas obras y a multiplicar panes y peces y sanar enfermos. O a procurar el bien de los demás, o a poner solamente la mejilla y dar la capa. Sino que escúchame, por favor, te lo suplico. Incluye la disposición a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y morir. Por favor, en este caso, piensa con esto en mente de abstenerse de las pasiones humanas en las cuales antes ellos vivían. Quiero, por favor, que pienses un poco en el lenguaje que utiliza Cristo, en el consejo que da para quienes pecan cuando habla en Mateo 18. Y andaba por ahí dando un video de John Piper que lo citaba, que es espectacular. Véalo, por favor. En el contexto de cuando alguien es piedra de tropiezo para otros, dice el verso 9, escúchame por favor, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo fuera de ti. Es mejor entrar en la vida teniendo un solo ojo que teniendo dos, ser echado al infierno de fuego.
¿Cuál es la solución de nuestro Señor Jesús para el pecado? Cuando tú identificas que hay pecado en tu vida, ¿cuál es la solución que el Señor nos da? No, es que voy a esperar un poco más de tiempo a ver si algo pasa, ¿qué cambio? Arráncatelo y échalo de ti. Esta es la mentalidad radical. Sin tregua es violenta contra el pecado. Está siendo nuestra mentalidad respecto al pecado y nuestras pasiones humanas. Hoy muy de madrugada, como casi todos los domingos que me toca predicar, involuntariamente yo despierto y pensaba en esta pregunta. Y en la paz de la mañana comenzaba a tratar de analizarme, sabiendo que muchas veces nuestros propios análisis no son tan objetivos, ¿cierto? Pero a la hora de tratar de identificar pecados, traté de ser lo más objetivo posible. Y basta solo una meditación para que nos vayamos dando cuenta, por lo menos personalmente, de que hay muchas cosas en mi vida en las cuales yo tendría que tener esta actitud. Y la pregunta automática es, ¿por qué no estás teniendo esta actitud? Es necesario que adoptemos la mentalidad de Cristo, la disposición a obedecer y a sufrir haciéndolo si es necesario. Luego que comenzamos a adquirir su mentalidad, entonces podemos entender que ya no debemos vivir el tiempo que nos queda para las pasiones humanas. Escúchame, Cristo padeció no para que sus seguidores pudieran seguir pecando impunemente. Sino para que conocieran la victoria sobre el pecado. Amén. Amén. Y vivieran vidas santas para la gloria de Dios. Amén. Sin embargo, tristemente, no siempre se ve así. Ya sea porque siendo creyentes vivimos vidas moribundas, o porque simplemente no lo somos. Iglesia amada, oremos fervientemente en esta dirección. Como dice un comentarista, ¿no es este problema muy importante con las iglesias de hoy? ¿No es cierto que muchos de sus miembros profesan vivir para Cristo, pero en realidad viven según sus viejos apetitos carnales? Dicen que han muerto a la carne, pero no hay evidencia en ellos de esa muerte. Declaran que han sido liberados del pecado, pero siguen siendo los esclavos de muchos hábitos carnales. En vez de haber sido crucificada la carne con las pasiones y los deseos, escucha, ponen en entredicho su verdadera relación con Cristo. Oremos, iglesia amada, porque si realmente hemos muerto al pecado y resucitado a la novedad de vida, entonces hay una realidad de la cual no podremos escapar. El negarnos continuamente, el tomar la cruz, forma parte del camino que conduce a la vida, pero es un camino costoso.
costoso y difícil en comparación con el que conduce a la perdición. La elección es bien clara. O toman el camino de no resistirse a sus pasiones naturales, o se comprometen a seguir la voluntad de Dios a pesar de que ello pueda causarte sufrimiento. Amén. Amén. Pero ¿cómo es posible, pastor, que podamos tener esta mentalidad de Cristo y no vivir para las pasiones humanas? Es difícil el tema. Quiero darte dos razones que el texto nos muestra. Esta es la primera, escuchen. Porque el creyente ha terminado su relación con el pecado. ¡Wow! Sí. El creyente ha terminado su relación con el pecado. Amén. Por medio de Cristo, Amén. quien ha vencido y ha terminado con el dominio del pecado en nuestras vidas. Amén. Amén. Y te doy otra razón. Porque el tiempo pasado que vivimos haciendo la voluntad de la carne ya fue suficiente. Amén. Gracias, Señor. Así es. Así es. Porque Cristo ha terminado con el dominio del pecado. El que es capaz de sufrir por hacer el bien, o en la terminología del texto, el que ha padecido en la carne, es solamente por el hecho de que su relación con el pecado ya no es la misma como cuando no conocía el Evangelio. Y fue Cristo quien vino a poner fin al dominio del pecado en nuestras vidas a través de su muerte y su resurrección. Y por lo tanto nuestra relación con el pecado ha sido rota. Amén. Aleluya. Lo que no significa que no volveremos a pecar. Pero el pecado no es nuestro amo. Así es. Así es. ¿Puedes decir eso? Así es. Para que se diga de ti que estás sufriendo por hacer el bien y que, como dice el texto, hayas terminado con el pecado y que puedas vivir por ende haciendo la voluntad de Dios, es por una sola razón. Y esa razón, tú sabes cuál es. Es Cristo. Amén. Y es porque Cristo en la cruz fue quien venció al pecado y terminó con el dominio que el pecado tenía de nosotros, Así es. logrando por lo tanto que cualquiera que creyera en Él cualquiera que creyera que Cristo es el Hijo de Dios, que pagó con su muerte el precio de nuestros pecados, entonces ya el pecado no le podría someter. Amén. Ya el pecado no le podría gobernar, el pecado ya no sería su dueño. Desde el momento que Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo, en lo cual nos regocijamos grandemente. Amén. A pesar de que ahora, por un poco de tiempo, si fuese necesario, tengamos que sufrir distintos tipos de pruebas. Pero ahora nuestro Señor es Cristo y no el pecado. Por la fe en Cristo y su obra poderosa, desde el momento en que creímos que el poder y las cadenas del pecado fueron rotas en nuestras vidas y hemos terminado nuestra relación con Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Glorioso Salvador, Amén. que nos llevó a Dios y nos hizo sus hijos. Gracias, Señor. Amén.
y hemos terminado con el pecado. Hemos muerto al pecado, no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir el tiempo que nos queda para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivir haciendo la voluntad de Dios con mucha probabilidad traerá oposición a nuestra vida y por ende algún tipo de sufrimiento. Pero dichosos los que sufren por hacer el bien. Amén. ¿Se acuerdan de ese texto? Está un poco más arriba de esto. No hay duda, creo yo, que encontrarás oposición, sufrimiento y luchas cuando te dispones a ser el marido que tienes que ser. ¿Maridos? Esposas. No hay duda que encontrarás luchas, oposición y lo que sea cuando tú decides obedecer al Señor y ser la esposa que Dios muestra en la Escritura que debes ser. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿O ha sido fácil? No, yo sé que no. No hay duda que encontrarás oposición siendo el padre y madre que debes ser para tu hijo adolescente, al cual estás a punto de soltarle las riendas porque ya la fuerza no te da para frenarlo. Así es. No hay dudas que será difícil y encontrarás oposición y probablemente sufrimiento cuando decidas ser un miembro activo e interesado y dedicado a la iglesia y al servicio de los hermanos. Amén. No hay duda. Pero anímate en todas estas cosas, porque has roto la relación con el pecado y por lo tanto puedes hacerlo. Aleluya. Amén. Y si sufrimos en el camino, bueno, nuevamente, dichosos son Amén. los que sufren por hacer el bien. Amén. Gracias. Y la otra razón que te dije es, otra razón que nos motiva a hacer la voluntad de Dios, a tomar la mente de Cristo, a negarnos a las pasiones humanas, es porque el tiempo pasado ya fue suficiente. Así es. Así es. Gracias, Señor. Piensa un poco en quién eras tú antes de Cristo y en todo lo que lo deshonraste. ¿No fue suficiente? Mi exhortación es la siguiente, iglesia amada. Si por alguna razón, y quiero ser muy delicado y cuidadoso en esto, si por alguna razón alguno de nosotros está coqueteando con el pecado, mírame, por favor. Si alguno de nosotros está coqueteando con el pecado, por favor piensa en ello solo en unos segundos. Tú te conoces, tú sabes lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Examínate en estos breves segundos. Y si alguno de nosotros está coqueteando con el pecado y no está dándole la importancia a batallar contra tus pasiones carnales, tanto así que has llegado a un punto que si te ven desde afuera dudarían si eres creyente o no, por la manera en que vives. Te ruego que te tomes ese mensaje
En serio, y si estás subestimando el pecado en sus distintas maneras de operar en nuestras vidas, la falta de perdón, la ingratitud, la amargura, la murmuración, la inmoralidad, la codicia, la lujuria, etc. Y si estás de alguna manera volviendo a vivir como vivías antes de conocer a Cristo, solamente que ahora vienes a la iglesia, te ruego, si eres un creyente verdadero, basta ya. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿No fue suficiente el tiempo pasado que vivías en ignorancia, entregado a las mismas pasiones que los incrédulos? Así es. Basta ya, porque de los creyentes se ha de decir otras cosas. Amén. Así es. Los creyentes hemos de caracterizarnos por otras cosas. No por estar subyugados al pecado y no poder salir de ahí, sino que como muertos al pecado, por favor. Así es. Si tú estás coqueteando con el pecado muy amorosamente, aunque enfáticamente te lo digo, basta ya. Ya fue suficiente el desenfreno, ya fue suficiente la falta de dominio propio, la sensualidad y la lujuria, las prácticas íntimas pecaminosas e idolatrías que vivías antes cuando no habías roto tu relación con el pecado. Basta ya. No puedes seguir ofendiendo a Dios como cuando eras ignorante de sus caminos. El tiempo pasado ya fue suficiente, ya no más. Cristo no lo vale. Considerando todo lo que Él ha hecho por ti y todo lo que nos ha dado, no podemos seguir con una actitud apática hacia el pecado, porque Él precisamente murió por el pecado. Por lo tanto, nuestra actitud hacia el pecado no puede ser indiferente. Ha de ser de batalla, de guerra, de sacar nuestro ojo y quitarlo si estamos pecando. Porque fue ese pecado que clavó a nuestro Salvador en la cruz. Basta ya, el tiempo fue suficiente. Antes, cuando no le conocíamos, pero ahora Él ha roto nuestra relación con el pecado para vivir haciendo su voluntad. Por el contrario, Él merece tu devoción. Él merece tu atención. Él merece tu reverencia. Él merece tu vida. Si hay alguien acá que está jugando con el pecado, basta ya. Reacciona, reafírmate en esta verdad. La victoria de Cristo ha hecho posible que puedas vivir para hacer la voluntad de Dios. Él ha terminado con el pecado y por favor no sufras por el pecado, sufre por hacer el bien. Amén. Gracias, Señor. Sufre por abandonar el pecado. Sufre por hacer lo correcto. Eso haya gracia delante de Dios. Ahora IBG vive en la voluntad de Dios. Ciñe los lomos de tu entendimiento para la acción. Sean sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que vendrá con la manifestación gloriosa de Jesucristo. No se conformen a los deseos que antes tenían en la carne, sino vivan en santidad y háganlo por amor a Cristo, porque para ustedes que creen, Él es precioso. Amén. Vive el tiempo que te queda, esta vida en la carne, anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vive el tiempo que te queda en la carne, haciendo la voluntad de Dios.
¿Y qué pasa, pastor, si alguien se llega a burlar de nosotros por ser obedientes? O si suben el nivel en nuestra contra por nuestra obediencia y comienzan a perseguirnos, o hablan mal de nosotros o comienzan a excluirnos. Volvamos al tiempo de Pedro, verso 4. Ahí sí. Cuando tú vives esta vida y cuando los oyentes de Pedro vivían esta vida, dice él, y en todo se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice un comentarista, esto es textual, la tentación para volver a las prácticas inmorales era doblemente fuerte. Esto es muy interesante para poder entender la idea. No solo correspondía a los apetitos internos de la carne, sino que venía en forma de ataques externos por parte de los antiguos amigos o familiares o la sociedad. Estas prácticas depravadas que están incluidas en este texto, escúchame, estaban fuertemente vinculadas a la vida social, a la vida común de aquella sociedad. Las celebraciones religiosas, los días festivos, podían incluir todos estos vicios que tenían lugar en los templos de diferentes divinidades. ¿Cuáles vicios? Sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías. Por supuesto, el creyente que se distanciaba de estas prácticas se estaba alejando también de las celebraciones familiares o laborales o sociales de amistades, siendo percibido por sus parientes, compañeros de trabajo o amigos como un aguafiestas antisocial. Teniendo otras creencias y convicciones, ellos no podían entender que los aparentes prejuicios del creyente y se extrañaban de su comportamiento. Antes él había participado del desenfreno, pero desde que se ha hecho cristiano se ha vuelto antipático y distante a estas cosas. Ahora no comparte los mismos valores y la misma cultura que nosotros. Efectivamente, el creyente no participa del mismo exceso de disolución que ellos. Al contrario, considera tal estilo de vida como vacío y estéril y abraza aquel comportamiento que es consecuente con la vida eterna. A corto plazo, la decisión de abstenerse de todas estas cosas conlleva más sufrimiento, al no conformarse a la cultura libertina en la que vive. El cristiano además se expone a la murmuración, a las calumnias y a los insultos de los demás. Esto es textual de un historiador. Como los cristianos se abstenían de actividades sociales que incluían una conducta inmoral y de idolatría, se les consideraba enemigos de la humanidad, que además no eran leales al sistema. En definitiva, eran seres anormales. Todo este rechazo debía de ser doloroso, sobre todo cuando se llevaba a cabo en forma de murmuración, ya que entonces no podían defenderse ni corregir la información. O cuando los que antes eran sus amigos o compañeros ahora les condenaban. Pero dichosos son cuando sufran por hacer el bien. Amén. ¿Qué pasará con ellos? Con los burladores, con los opositores. Pedro, tratando de infundir ánimo a los suyos,
Les dice esto: bueno, tengan calma, encomienden su causa al que juzga con justicia, porque es Jesucristo mismo quien está listo, dispuesto y preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese ha de ser el gran consuelo para nosotros ante cualquier injusticia. Amén. Amén. Escúchame, te va a servir esto. Si tú sufres injustamente a manos de cualquiera, ya sea del que está aquí a tu lado, ten calma y encomienda tu causa al que juzga con justicia. Amén. Así es. No sabes cómo te va a ayudar eso, Así es. si es que realmente lo abrazas. Ha de ser el consuelo para nosotros ante cualquier injusticia por hacer el bien. Solo preocúpate tú de hacer las cosas bien. Amén. Bien, dice Pedro, si ustedes están siendo separados de la sociedad, apartados, injuriados, ultrajados, utiliza en algunas versiones. De la misma manera que un juez humano se prepara para el juicio, arreglándose y poniéndose la toga y se coloca en la puerta de la sala a la espera de que se anuncie su entrada y su presencia, así el juez divino ya está preparado para el juicio. Amén. Solamente falta el anuncio de su llegada. Pronto llegará el castigo de los perseguidores y la vindicación de los obedientes. Amén. Amén. Y de los que ha entregado su vida al desenfreno y sensualidad, idolatría y vicios. La ira del Señor está reservada para ellos. Por último, tenemos ante nosotros el verso 6, que no está exento de complicaciones. Porque dice así: porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Muy probablemente Pedro está hablando de los que escucharon y abrazaron la predicación del Evangelio mientras aún vivían, pero ahora han fallecido. Algunos de ellos quizás como resultado del martirio, sufriendo por hacer el bien, pero no negando a Cristo. Pero su muerte no debe turbar a los lectores, porque el propósito de la predicación del Evangelio, en este caso, nunca fue salvarnos de la muerte física, sino salvarnos del juicio de Dios. Amén. Y aunque los perseguidores de los creyentes hayan muerto antes de la venida de nuestro Señor, ellos también serán juzgados en base a cómo han respondido al Evangelio. Amén. Todo el que abraza el Evangelio conocerá la salvación eterna. El texto dice: ciertamente serán juzgados según los hombres en cuanto a la carne. Es decir, dice un comentarista, seguirán la suerte de toda la humanidad respecto a la muerte física y a la corrupción de la carne. Sin embargo, vivirán según Dios en cuanto al Espíritu. O sea, la finalidad de la predicación del Evangelio es que ellos sean absueltos del juicio y vivan eternamente. Amén. Escúchenme. Los primeros lectores de la carta deben animarse, y nosotros también, con esta perspectiva. Deben saber que ya sea que vivan o mueran, y sea cual sea el desenlace de la persecución sobre ellos por hacer el bien, hostilidad, sufrimiento, son del Señor y el Señor los guardará. Amén. Gracias, Señor. Y los que no abrazaron el Evangelio serán enjuiciados. Si vivimos para el Señor, vivimos.
Si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Eso es muy en resumen lo que podríamos decir de ese último verso. Conclusiones finales y ya llegué al fin. Escúchame, hermano. ¿Qué otra mejor motivación en la vida que vivir para agradar a Dios, para hacer su voluntad? Piénsalo. Quizás tú lo ves como un favor que le vas a hacer a Dios, pero no es así. Piénsalo por un momento. A veces nosotros quedamos muy cortos de las cosas porque no las meditamos. Pero yo te estoy diciendo que qué mejor motivación podemos tener para vivir que vivir para agradar a Dios. Amén. ¿Tienes otra mejor? Mira, por pesado que parezca esto, porque hemos incluido el sufrimiento en nuestra terminología, no es menos cierto que hablamos de hacer la voluntad de Dios. Del Dios de IBG en casa. Haz memoria de ese Dios que has estado estudiando. De este lado de la eternidad es la experiencia más extraordinaria que podríamos realizar. Pastor, le está poniendo color. Piénsalo, mira. Este Dios inmenso, todopoderoso, que no tiene consejeros, que su mente no puede ser entendida, que sus pensamientos son inalcanzables hacia arriba y hacia abajo, que lo sabe todo, lo conoce todo, además lo hizo todo, y que gobierna todo, quiere que tú hagas algo. ¡Wow! Quiere que tú hagas lo que Él dice. De por sí es un honor siendo quienes somos y siendo quien es Él. ¿Lo entiendes? Amén. Dios siendo quien es, nos ha encomendado a nosotros hacer su voluntad. ¿No te sentirías privilegiado si el presidente de tu nación te pediría que le fueras a comprar pan a la esquina? Imagínate una ocasión random, así muy random, que oiga, te encontré con el presidente, ¿me va a comprar pan, porfa? Ya, al tiro voy, oye, me voy a comprar pan al presidente aquí, cuidado, hágamelo ahí, bien bonito, una servilletita, porque me mandó a comprar pan al presidente, po. Dios quiere que haga su voluntad. Amén. Lejos de ser evidencia de la infidelidad de Dios, el sufrimiento por el Evangelio es una evidencia clave de la conversión. Amén. Lamento llegar tan tarde a decir esto, porque ya estoy pasado 4 minutos. Lejos de ser evidencia de la infidelidad de Dios, el sufrimiento por el Evangelio es una evidencia clave de la conversión.
Los propios perseguidores de los creyentes pueden parecer fuertes ahora, pero el último día, cuando tengan que dar cuenta de sus vidas, no lo serán. Por tanto, los cristianos pueden adoptar la misma actitud que Jesús en el camino a la cruz, que conducía encomendándose al que juzga con justicia. Hermanos, esta búsqueda de la voluntad de Dios, esta búsqueda y esta negación de nuestros placeres humanos no es mágica. Así es. Así es. Voy a cambiar la frase. Esta búsqueda de la voluntad de Dios y de la negación a nuestras pasiones humanas es intencional. Así es. Amén. No esperes sentado frente al televisor y a tu teléfono y que el Señor te cambie. Así es. Amén. No quiero decir que no puedes ver teléfono. Hago la aclaración porque el tiro. Es intencional. Así es. Nuestra búsqueda de la voluntad de Dios es intencional. Nuestra no provisión a nuestros placeres humanos es intencional. ¿Se acuerda cuando yo hace unos domingos atrás les dije, cortémosles las provisiones a nuestras pasiones humanas? Así es. Saquemos el ojo si es ocasión de pecar. La solución nunca es échele colirio a los ojos. Póngase un parche de pirata. Es sáquese el ojo. Las decisiones son fuertes, radicales, violentas en contra del pecado. Y ha de ser esa nuestra actitud para buscar la voluntad de Dios. Amén. Y para ti que no has roto tu relación con el pecado, que estás atrapado por la lujuria, por la idolatría, por la inmoralidad, por las infidelidades, déjame decirte que hay esperanza para ti hoy y es tiempo de que digas basta ya y creer en aquel que ha cortado con el pecado. Aleluya. Gracias, Señor. Hay esperanza Amén. para ti Amén. también. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén. Por ese tiempo, por estas palabras, te damos gracias por Pedro, por su carta. Te damos gracias por los hermanos que estaban viviendo estas cosas y que gracias a eso nosotros podemos ver a través de esa realidad. Señor, que esto que hemos venido hablando de sufrir por hacer el bien se haga cada vez más latente, evidente, real en medio de nuestras vidas. Amén. Que intencionalmente busquemos tu voluntad e intencionalmente nos deshagamos de nuestras pasiones humanas. Amén. Obviamente con tu ayuda, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén.